Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están chicas y chicos? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Yo aquí, bien. Ahí comenzando ya la anteúltima clase que tenemos, creo, no sé, creo que va a ser la anteúltima. Me va a quedar una guía por transmitirle y un tiempo de una semana y media para que la realicen. Eh, las consideraciones, se acuerda que eran tres. Tomar apuntes en su cuaderno o su carpeta de cada una de las clases que después serán controladas, las medidas de prevención que las tenemos que seguir y en el video de la clase si entendí mi nombre y apellido y el sufijo ok, y si no entendí el nombre y apellido y mi pregunta correspondiente en el comentario o la pregunta del canal de YouTube de este video. Recuerden que esa es la forma que tenemos, no hay otra. Hasta ahora. Bueno, como vimos la clase pasada, recuerdan, vimos la teoría, el marco teórico para el movimiento rectilíneo uniforme variado en cuanto a caída libre y lanzamiento vertical. Recordemos brevemente las características. Recuerdan que el movimiento, la caída vertical y la caída libre y el lanzamiento vertical, el movimiento rectilíneo uniforme variado, ya depende de que la aceleración es en la aceleración que interviene en este movimiento es la fuerza de gravedad, G, como vemos aquí, y en el gráfico de la caída libre, aquí. G, en el valor que tiene G, que es la fuerza de gravedad terrestre, es de 9,8 metros segundo, ¿ya? En algunos textos puede ser que encuentre que sean 10 metros por segundo, o en algunos ejemplos. En esos ejemplos prácticos donde lo encuentre que sean 10, úsenlo porque es en realidad la aproximación y se usa para que los cálculos no tengan tantos decimales. Recuerden la caída libre con el inicio de los movimientos, donde la velocidad inicial aquí en este punto era 0, y aquí tiene una velocidad inicial, y aquí esta velocidad no es 0, sino que es un impulso, entonces sale en este minuto, y aquí arriba la velocidad final era 0. Recuerden los parámetros que vimos. Pero en esto yo quiero que centremos ahora, en estos minutos, en específicamente las fórmulas. Porque las dos fórmulas que están, o sea, las ecuaciones cinemáticas de caída libre y lanzamiento vertical, son estas dos. La de velocidad final igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo al cuadrado, el delta del tiempo al cuadrado que estoy calculando. Y en este caso I, que es la distancia, y recuerden que era I porque estamos en el eje Y, porque o sea, no está, el movimiento es sobre el eje Y, no sobre el eje. Entonces lo mismo, nada más que si final va a ser, la distancia final va a ser igual al inicial más la velocidad inicial por el tiempo, por el delta en tiempo, más un medio de la gravedad terrestre, que es 9,8 metros segundo, por el tiempo al cuadrado. Con estas dos fórmulas nosotros nos vamos a tener que movilizar para el cálculo de este ejercicio. Yo ahora, hay dos videos que quiero que vean. Un video sobre que lo hizo un profesor de puntaje nacional, en donde ahí se describe muy bien. Ustedes saben que yo no tengo no tengo un buen equipo para filmar, no tengo luces y para hacerlos en la pizarra. Pero espero que dentro de poco poder tenerlo. Pero creo que ha funcionado en los videos del profe que les doy, porque es un video de un profesor que siempre les doy, que es peladito como yo, que yo conozco, y voy a agregar un video más de puntaje nacional donde se describen de cómo sacamos las fórmulas de la caída libre y del movimiento de la caída libre y el lanzamiento vertical de estas dos, porque estas son las dos fórmulas fundamentales por el movimiento rectilíneo variado, ya lo sabíamos, ya tanto para el eje X como para el eje Y en este caso. Así que las recomendaciones del caso, y no dejen de ponerle atención al video porque en los dos videos van a entender de dónde salen las fórmulas a partir de los datos que tengo. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense y nos vemos pronto. Hola, ¿cómo están? Hoy en Ciencias, en el subsector Física, veremos caída libre y lanzamiento vertical. ¿Han notado qué sucede cuando sueltan un cuerpo que tienen en la mano sin darle ningún impulso?
cae al suelo de manera vertical, ¿verdad? Ese movimiento es caída libre. Caída libre se refiere al movimiento que hacen los cuerpos cuando se les deja caer desde cierta altura. Ojo, sin lanzarlos, dejarlos caer. Veamos. Cuenta la historia que Galileo se subió a la torre de Pisa y determinó que este movimiento es independiente de la masa y del volumen de los cuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Subió a la torre de Pisa, soltó dos cuerpos distintos en masa y distintos en volumen, como se ve en la figura, y estos cayeron al suelo exactamente al mismo tiempo. Interesante, ¿verdad? En esa caída libre influye la atracción de gravedad que hace la Tierra sobre los cuerpos. Ahora, la aceleración con la que caen esos cuerpos se llama aceleración de gravedad. Normalmente, en la Tierra, la aceleración de gravedad es 9,8 metros segundo cuadrado. Simplemente para simplificar los cálculos matemáticos, utilizaremos la aceleración de gravedad, en este caso como 10 metros segundo cuadrado, solo para simplificar la matemática. Ahora, este movimiento en caída libre es regido por algunas expresiones. Estas son las expresiones de movimiento acelerado. Por ejemplo, que la velocidad final de un cuerpo, es decir, la velocidad que tiene aquí abajo al caer, es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por tiempo. Sin embargo, sabemos que se deja caer, por lo tanto la velocidad inicial es 0, y tenemos que la velocidad final es menos la gravedad por el tiempo. Ese signo menos es simplemente para decir que la velocidad va hacia abajo. Otra expresión es para la posición en movimiento acelerado, donde dice que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, sabemos que eso es 0, ¿por qué? Porque la posición final es en el suelo. Sabemos que la velocidad inicial es 0, ¿por qué? Porque se deja caer, no es lanzada. Y por lo tanto, al tener eso y hacer un manejo algebraico, llegamos a la expresión para calcular el tiempo. El tiempo que demora el cuerpo en caer desde una altura h va a ser la raíz de 2h dividido por la aceleración de gravedad. Si mezclamos este tiempo ahí, llegamos a que la velocidad final, es decir, esta velocidad con la que cae un cuerpo, se va a calcular como raíz de 2gh. Negativo, ¿por qué? Porque apunta hacia abajo. Veamos un ejemplo. Se deja caer un cuerpo desde una altura de 80 metros. A. ¿Cuánto tiempo demora en llegar al suelo? Y B. ¿Con qué velocidad golpea el suelo? Resolvamos. Sabemos que el tiempo se calcula como la raíz de 2 veces la altura dividido por la gravedad. Es decir, la raíz de 2 por la altura, que son 80 metros, dividido por la gravedad, que recuerden la vamos a ocupar como 10. 2 por 80 es 160. Es decir, la raíz de 160 partido por 10. O sea que el tiempo es la raíz de 160 partido por 10 es 16. Por lo tanto, el tiempo que se demora es la raíz de 16 es 4, ¿verdad? Es decir, este cuerpo cae durante 4 segundos. Ahora, ¿con qué velocidad golpea el suelo? Tenemos que la velocidad final se calcula como negativo porque va hacia abajo, la raíz de 2 por la gravedad, por la altura desde la que se lanzó. Si reemplazamos, entonces tenemos negativo, raíz de 2 por la gravedad que es 10 en este caso, por la altura que es 80. Y eso es menos la raíz de 20 por 80, o sea, 1600. Y la raíz de 1600 es 40, o sea, menos 40 metros al segundo. O sea, menos porque va hacia abajo, 40 metros al segundo. Golpea el suelo con velocidad de 40 metros al segundo hacia abajo. Veamos ahora el lanzamiento vertical. El lanzamiento vertical es prácticamente lo mismo en el otro sentido, o sea, hacia arriba. El lanzamiento vertical se refiere al movimiento que realizan los cuerpos al ser lanzados verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial. La rigen algunas expresiones. Por ejemplo, la expresión para la altura máxima, o sea, para este punto. La distancia que hay entre este punto y este punto se calcula como velocidad inicial al cuadrado dividido por 2 veces la gravedad. Y el tiempo de subida va a ser la raíz de 2 veces la altura máxima alcanzada dividido por la gravedad. Veamos un ejemplo.
Determine la altura que alcanza y el tiempo que demora en subir un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba con velocidad inicial 10 metros al segundo. Esa es la velocidad inicial. 10 metros al segundo. Sabemos que la altura máxima es la velocidad inicial al cuadrado dividido por 2 veces la gravedad. Eso es 10 al cuadrado dividido por 2 por la gravedad, que en este caso ocupamos como 10. Eso es 100 dividido por 20. Y eso es 5. Por lo tanto, este cuerpo alcanzó una altura máxima de 5 metros. ¿Y cuánto se demoró en llegar arriba? Veamos. El tiempo es la raíz de 2 veces la altura máxima dividido por la gravedad. Si reemplazamos 2 veces, recuerde que la altura máxima es 5, y eso dividido por la gravedad, que en este caso es 10. Es decir, la raíz de 10 partido por 10, es decir, la raíz de 1. Por lo tanto, este cuerpo se demoró 1 segundo en llegar arriba. Desde un acantilado de 50 metros de altura se deja caer una piedra. A. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? B. ¿Con qué rapidez impacta en el suelo? C. ¿Qué distancia recorre en el último segundo de su caída? Bien, comenzamos haciendo un dibujo de la situación. Tenemos allí el acantilado que tiene una altura de 50 metros. La piedra se deja caer desde este punto. O sea que allí tenemos el tiempo cero y también tendremos velocidad inicial igual a 0, porque la piedra se libera desde el reposo, simplemente se deja caer. Nos pregunta el problema que cuánto tiempo tarda la piedra en llegar al suelo, es decir, que cuando está aquí, justo antes de hacer impacto con el suelo, cuánto tiempo ha transcurrido. Vamos a llamar ese instante de tiempo como T sub c, o sea, tiempo de caída. La otra pregunta que nos hacen es con qué rapidez hace impacto la piedra con el suelo. Entonces, en este instante vamos a tener un vector velocidad dirigido hacia abajo que lo vamos a llamar velocidad final. Su módulo será la rapidez con que la piedra impacta en el suelo. La otra pregunta que nos hace el problema es encontrar la distancia que recorre en el último segundo de su caída. Es decir, que puede ser en este lugar cuando la piedra está cayendo, de aquí hasta que hace contacto con el suelo transcurre 1 segundo. Entonces, vamos a llamar este instante de tiempo como tiempo de caída, o sea, T sub c menos 1 segundo. Necesitamos encontrar esta distancia que recorre la piedra y podemos llamarla la altura h. Aquí vamos a señalarla. Bien, para trabajar este problema es recomendable elegir un marco de referencia. Como se trata de un movimiento vertical, el más conveniente es el eje Y. Entonces, vamos a trazar por aquí un eje Y de tal forma que su coordenada 0 coincida con el suelo y podamos trabajar siempre posiciones positivas en dicho marco de referencia. Bien, aquí lo tenemos, el eje Y con su marca 0 coincidiendo con el suelo. Ese eje Y nos va a determinar las posiciones de este movimiento vertical expresadas en metros. Como sabemos que la altura del acantilado es 50 metros, entonces aquí tenemos la marca 50. Y, como hemos dicho, la distancia que recorre en el último segundo de su trayectoria para la piedra es h. Entonces aquí vamos a marcar la letra h como la coordenada que hay por encima de 0 y es la distancia que recorre la piedra en el último segundo. Con el marco de referencia ya establecido y con los datos del problema acá en el dibujo,
ya podemos proceder a encontrar lo que son las ecuaciones cinemáticas para este movimiento vertical, que se trata del fenómeno de caída libre. Comenzamos entonces con la ecuación de posición, que será y igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en y por el tiempo, más la posición inicial en y, que se llama y sub 0. Este es el modelo para la posición en y o la posición vertical de esta piedra en su movimiento de caída libre. Vamos a reemplazar aquí los datos que conocemos. Tendremos y igual a menos un medio por la gravedad, que vamos a tomar como 9.8 metros por segundo cuadrado, esto por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en y, o sea, la velocidad en el instante cero, que es 0, porque recordemos que la piedra parte del reposo, 0 por t, y esto más y sub 0, o sea, la posición inicial de la piedra en el instante 0, que como observamos es 50. Entonces y sub 0 vale 50. Resolvemos aquí esta operación. Tendremos y igual a menos un medio por 9.8, que nos da menos 4.9 t cuadrado. 0 por t, esto nos da como resultado 0. Y nos queda más 50. Entonces, de esta manera hemos encontrado la primera ecuación cinemática. Vamos a llamarla ecuación número 1 y corresponde a la posición en y de la piedra en su movimiento de caída libre. Ahora vamos a determinar la ecuación cinemática para la velocidad, o sea, la que nos da la velocidad de la piedra en cualquier instante de su movimiento. El modelo dice así: velocidad en y será igual a menos gravedad por tiempo más velocidad inicial en y. Entonces, reemplazamos los datos que conocemos. Como dijimos, la gravedad la vamos a tomar como 9.8 metros por segundo cuadrado, eso por el tiempo, más la velocidad inicial en y, o sea, 0. Y de esta manera tenemos que la velocidad en y en cualquier instante será menos 9.8 t. Esta ecuación vamos a escribirla por acá. Entonces, de esa manera tenemos la expresión número 2 y así hemos conformado las ecuaciones cinemáticas para este movimiento, la que nos describen la posición y la velocidad de la piedra en cualquier instante. Con esta información ya podemos hacer las siguientes consideraciones. Decimos entonces que cuando el tiempo es igual al tiempo de caída, o sea, en este instante, tenemos que la posición en y de la piedra es 0. Claro, porque es el momento en que la piedra hace contacto con el suelo. Como tenemos información de las letras y y t, entonces utilizamos la expresión número 1. Vamos entonces a reemplazar allí los datos. Y vale 0. Esto es igual a menos 4.9 por el tiempo, que es tiempo de caída, y eso al cuadrado, más 50. De esta ecuación vamos a despejar el tiempo de caída. Entonces, ese término que está negativo lo pasamos al otro lado como positivo. Tendremos 4.9 por tiempo de caída al cuadrado igual a 50. De allí despejamos tiempo de caída al cuadrado. Entonces 4.9 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Nos queda 50 sobre 4.9.
Resolviendo esta operación en calculadora, tenemos que tiempo de caída al cuadrado es igual a 10.20. Y para despejar el tiempo de caída, entonces tomamos la raíz cuadrada positiva de 10.20. Resolviendo esto en la calculadora, tenemos como resultado tiempo de caída igual a 3.19 segundos. De esta manera respondemos a la primera pregunta de este problema. Es la respuesta a la pregunta A. Vamos a escribir ese resultado acá en el dibujo. Tenemos tiempo de caída de la piedra igual a 3.19 segundos. Ahora vamos a mirar otra consideración del ejercicio. Decimos que cuando el tiempo es igual al tiempo de caída, que ya lo conocemos, 3.19 segundos, entonces en ese instante la velocidad en y de la piedra será su velocidad final. Entonces, como tenemos información de v sub y y tiempo, utilizamos la ecuación cinemática número 2. Reemplazamos entonces aquí los datos. Velocidad en y es velocidad final, igual a menos 9.8 por t, que es el tiempo de caída, o sea 3.19 segundos. Resolviendo esta operación, tenemos como resultado menos 31.26 y las unidades son metros por segundo, por tratarse de una velocidad. El signo negativo de este resultado nos confirma el hecho de que se trata de un vector dirigido hacia abajo, o sea, el vector velocidad final de la piedra. Y su módulo, que es lo que nos está preguntando el ejercicio, es 31.26 metros por segundo. Será entonces la rapidez con que la piedra impacta en el suelo. Para responder a la pregunta C, es decir, qué distancia recorre la piedra en el último segundo de su caída, entonces ya podemos establecer cuál es el valor de este instante de tiempo. Dijimos que es el tiempo de caída menos un segundo, o sea, 3.19 menos 1. Esto nos da como resultado 2.19 segundos. Entonces, con esta información, vamos a la siguiente consideración. Decimos cuando el tiempo es igual a 2.19 segundos, tenemos que la posición de la piedra es y igual a h, o sea, la altura que tiene sobre el suelo en ese momento. Como tenemos información de las variables y y t, entonces utilizamos la ecuación número 1. Tenemos y, que es h, igual a menos 4.9 por el tiempo al cuadrado, pero el tiempo es 2.19, esto al cuadrado, y todo eso más 50. Resolviendo esta operación en calculadora, es decir, menos 4.9 por 2.19 al cuadrado, tenemos como resultado menos 23.50, y esto sumado con 50. Finalmente, hacemos esta operación y encontramos el valor de h, que es 26.50 metros. Así encontramos la respuesta a la pregunta C del problema. Es la distancia que recorre la piedra en el último segundo de su trayectoria. Bien, de esta manera hemos terminado. Tenemos el tiempo de caída de la piedra, su rapidez cuando hace impacto con el suelo y la distancia que recorre en el último segundo de su caída.